manera volvemos a Google Meet. Ya estamos también trabajando para que los docentes puedan grabar sus clases. Es que no todos entienden cómo es el tema de grabarlo y subirlo, hay que explicarles y se está trabajando en ello. ¿Listo? Sí, Juan Leonardo, dígame. Profe, o sea que aquí en adelante vamos a seguir trabajando con Google Meet. Sí, con Google Meet, ya que algunos estudiantes no lograron adaptarse muy bien a Skype. Skype funciona bien, pero y nos permitía las grabaciones y que ahí mismo quedaban, pero no todos se pudieron adaptar, entonces lo mejor fue volver a Google Meet, ¿listo? Que era lo que ya veníamos usando. Ah, bueno, ok, gracias. Vale, listo. ¿Qué más tenemos en ese formato de texto? Bueno, tenemos el tamaño, que normalmente lo tenemos acá para aumentar, disminuir. También lo tenemos allá, la misma opción, aumentar o disminuir el tamaño. Y tenemos el uso de mayúsculas. Por ejemplo, esto es muy útil porque no sé si les ha pasado, están trabajando en un documento y tienen un texto todo en mayúsculas. Índice de prueba. Vamos a buscar un párrafo completo. ¿Ah? Párrafo. Listo. Tenemos este párrafo. Listo. Entonces tenemos este párrafo. ¿Qué pasa si yo lo necesito todo en mayúsculas? Entonces me voy a formato, texto y me dice uso de mayúsculas. Y escojo mayúscula. El texto se me acaba de convertir todo en mayúsculas. Esto es muy útil porque muchas veces cuando uno, por ejemplo, está haciendo trabajos y encuentra un texto en internet, ¿listo? Y trae este texto a Word. O bueno, Google Docs, hablemos de este como el Word que les mencionaba. Y usted necesita, el texto viene en mayúscula. Y algo muy común que cometen las personas es empezar a transcribirlo. Es decir, no, está en mayúscula, ahora cómo lo paso a minúsculas, no se puede. Necesito transcribirlo, necesito lograr que ese texto, pues, sea normal, un texto que las palabras inicien en mayúscula y el contenido sea en minúscula, un texto normal. Entonces lo pueden hacer de esta manera. Formato, texto, uso de mayúsculas y tenemos todas las palabras con mayúsculas. Listo. Entonces ya tiene un formato más. O se puede seleccionar el primer texto. Bueno, esto ya es más conveniente. Formato, texto, uso de mayúsculas y minúsculas. Y entonces ahí ya el texto se convirtió a minúsculas sin necesidad de transcribirlo nuevamente. Y fíjense que fue rápido de alguna manera. Listo. Ya tenemos. Con eso terminamos lo que sería las nuevas opciones que encontramos de texto. Tenemos estilos de párrafo, que lo que me indica es dar formato a un párrafo. Listo. Aquí tenemos este párrafo de ejemplo de párrafo. Primero que todo, ¿qué es un párrafo? Listo. Me imagino que, bueno, ya eh, más o menos conocemos un párrafo, es un eh, conjunto de líneas de texto que tienen sentido y dan un objetivo en específico. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de párrafo es el hotel del centro, es el más antiguo del pueblo y también es aquel que tiene más comodidades. Este hotel fue construido en 1911, pero primero se utilizó como casa de familia. En 1975, un inversionista compró esta propiedad y la reformó para transformarla en el hotel que hoy conocemos. Es un hotel pequeño, pero cuenta con servicio de habitación, con pileta climatizada, con restaurante de categoría, entre otras cosas. Entonces, es un párrafo que no es es un texto, llamémoslo así, que no es muy largo, da un objetivo en específico, habla sobre el hotel, bueno, cuándo se fundó, cuál es como su historia de manera corta, y tiene el objetivo de dar información sobre el hotel.
eso no es lo que nos importa aquí en informática, pero lo que sí nos importa son los estilos que le podemos dar a ese párrafo. Normalmente se le puede adjudicar un párrafo como un texto normal, ahí me dice aplicar texto normal, lo puedo mencionar como un título. Fíjense que al mencionarlo como un título, todo el texto me cambia su tamaño y se aplica en negrita. Restablezcámoslo como lo teníamos. ¿Listo? Entonces lo que me permite esto es, por ejemplo, ir modificando sus tamaños y tenemos eh, varios títulos, si se fijan. ¿Listo? El formato un párrafo. Tenemos varios títulos. Normalmente, cuando hablamos de párrafos, se deja en texto normal. ¿Listo? Texto normal es el más conveniente. Pero cuando queremos, por ejemplo, hacer una, eso se llama referencia de un documento, referenciarlo, normalmente utilizamos título 5 o título 6. Los títulos, cada título tiene su formato, pero normalmente lo que varía es su tamaño. Entonces, ¿cómo varía ese tamaño? El tamaño varía de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? El título 1 tiene un tamaño más grande que el título 6, ciertamente. Entonces, cuando yo quiero convertir un párrafo a cierto título, normalmente en los primeros títulos no es muy recomendable hacerlos porque es un párrafo que ya tiene ciertas líneas de texto. Entonces utilizo los títulos 5 o 6 que me van a permitir hacer lo siguiente. Y aplicamos, por ejemplo, el 6. Aplicar título 6. Si se fijan, él tiene el mismo tamaño, pero me aplica un color gris. Y esto pues claramente se ve muy bien cuando se intenta referenciar un texto. ¿Qué es referenciar? Para que no nos confundamos. Mayor uso para párrafos referenciados. Cuando el párrafo listo. ¿Qué es referenciar y cuál es la diferencia de un párrafo normal a un párrafo diferenciado? Listo. Párrafo normal. Un párrafo normal es que usted mismo, con sus palabras, lo construyó. Listo. Creación propia. Con sus, valga la redundancia, propias palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted lo escribió de su imaginación, no siguió absolutamente nada. Entonces es un párrafo normal que no necesita ser referenciado. Ahora un párrafo referenciado es lo que encontramos es lo que encontramos, por ejemplo, yo tuve que ingresar a internet, bueno, a Google, para poder encontrar el párrafo del hotel que estábamos trabajando. ¿Listo? Yo ya sé que este texto no lo hice yo, este párrafo lo hizo otra persona, lo subió a internet, bueno, en fin. Entonces, esos párrafos que nosotros sacamos de internet, que reutilizamos, normalmente hay que referenciarlos. Muchas personas tienden a referenciar de dos tipos de referencia. Vamos a hablar de eso porque esto es útil, a futuro les puede servir bastante. Dos tipos de referencia. ¿Y cuál es la más común y cuál es la correcta? Listo. Entonces, esa referencia radica en que usted necesita, no sé si han hablado de los derechos de autor, normalmente usted tiene que decir, usted no construyó ese párrafo, pero usted lo puede utilizar y mencionar a la persona o la página de donde sacó ese párrafo. Entonces, dos formas referenciarlo es usar texto normal y generar referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Y el segundo tipo de referencia es usar párrafo, formato de párrafo,
título 6. Listo. Entonces vamos a hacer, este es el de el título 6. Listo. Se vería de esta forma. ¿Qué sería este? Ahí yo estoy indicando que lo estoy referenciando al momento de decir que es título 6. Listo. Ahora yo lo puedo dejar en un formato normal y al final del texto coloco un apartado que lo llamo referencias bibliográficas. Listo. Y esto lo puedo, colocar en negrita, bueno, demás. Y lo que voy a hacer es colocar el link del sitio web. Ya sabemos cómo colocar un enlace. Entonces, insertar, vínculo, y lo pegamos ahí. Y le damos a aplicar. Entonces, ahí se insertó ese enlace. ¿Qué quiere decir eso? Es que la persona ya sabe que aquí hay una referencia que va dedicada a este párrafo. Normalmente esta es la mejor opción, dejar un párrafo normal porque se ve bien, se ve estéticamente bien, y al final de todo el texto utilizar la referencia bibliográfica. Y esto es muy importante porque usted normalmente cuando hace documentos que consigue, de textos que consigue en internet, es muy importante tener esas referencias. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso respecto al formato, entonces, un pequeño repaso, el formato me permite, formato de párrafos, me permite cambiar el estilo, el tamaño o los colores de un párrafo. Claramente eso también lo podemos hacer desde acá, desde el menú principal de edición, que ya lo vimos desde inicio a fin, todas las opciones que tiene. Pero aquí en formato pues ya tiende a ser un poquito más avanzado. Me da colores específicos, y me indica más o menos para qué. Listo. Lo de la sangría ya lo habíamos mencionado, esto no es necesario recordarlo. Tenemos alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha y justificado, aumentar sangría y disminuir sangría. No es más, ya lo hemos mencionado, que la sangría se basa en esta regla, esta flechita que tenemos acá, lo mismo la tenemos acá. Entonces yo puedo disminuir esa sangría o aumentar esa sangría. ¿Listo? Eso ya lo hemos mencionado, no es necesario volver a mencionar. Tenemos el interlineado, que también ya lo mencionamos. ¿Qué es el interlineado? Sí, ya lo hemos mencionado. El interlineado es el espacio entre líneas de texto. Sigamos con el ejemplo de este texto. Vamos a formato. Antes de eso. Entonces, para tener en cuenta este ejemplo, vamos a primero ver. Las líneas de texto son esta línea. Tenemos aquí otra línea. Tenemos acá otra línea. Bueno, vámonos un poco desordenado. Tenemos esta línea, tenemos esta línea, tenemos esta. Normalmente un párrafo se conforma de varias líneas de texto. Listo. Y lo que hacemos referencia al interlineado es ese espacio que existe entre línea y línea. Listo. Entonces, ¿cuánto espacio hay entre la primera línea y la segunda línea? ¿Cuánto espacio hay entre la segunda línea y la tercera línea? Esto se puede manejar dependiendo de las opciones. Por ejemplo, lo más común es seleccionar seleccionar el texto al cual se le va a aplicar interlineado. Selecciona, vamos a seleccionarlo. No es necesario, ¿es necesario seleccionarlo todo? No, usted puede seleccionar dos líneas de texto que igual se va a aplicar. Estamos en esto, aplicamos justificado. Ahí apliqué justificado, todo esto ya lo habíamos hablado, que la mayoría de texto debe estar justificado para documentos importantes. Y tenemos el interlineado que me dice sencillo, es más pegado la línea. Ahora empecemos a ver qué más opciones nos da. Me dice el 1.15 ya empieza a dar un poquito más de espacio. El 1.5 ya tiene más espacio. Ya tiene cierta diferencia entre línea de texto. Y ya tenemos el doble. Entonces ya se ve más espacio. Esto es lo que me permite el interlineado. Normalmente se deja en sencillo o 1.15 para párrafos comunes.
Pongámoslo en sencillo, me gusta más en sencillo. Listo. Esto es lo que es el interlineado. Ahora vamos a hacer algo muy interesante, que es el apartado de columnas. Listo. Esto me permite indicar cuántas columnas quiero que se usen para mostrar mi información desde 1 a 3. ¿Qué sucede? Yo aquí tengo un documento que tiene, bueno, por el momento tenemos hasta el momento 13 páginas. Listo. Entonces, las columnas que me va a hacer. Normalmente yo tengo el contenido, acá la explicación. Tengo el contenido en una sola columna. ¿Qué quiere decir eso? Todo el contenido va así. Sí, sí. Va uno debajo de otro. O aquí, si se fijan, está así. Esto va debajo de esto, debajo de esto, debajo de esto, así. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo, de alguna manera, mejorar eso. Mejorarlo no, o darle un formato distinto. Yo puedo seleccionar en cuántas columnas quiero que se muestre. Por ejemplo, ya no quiero que se muestre uno debajo de otro, sino quiero que se muestre uno acá, vaya acá. Bueno, vamos a diferenciarlo porque no lo estamos diferenciando. Una columna. Y aquí vamos a manejar dos columnas. Dos columnas. Entonces, por ejemplo, se coloca todo el orden del texto, se va colocando así, igual, igual, igual. Y cuando termina la página, salta a la otra parte y empieza a hacer lo mismo. Si se fijan. Ahora vamos a hacer el ejemplo con este documento. Vamos a seleccionarlo todo. Para seleccionar todo el texto, bueno, ya lo hemos visto acá con el menú de editar, seleccionar todo, ahí está. Y vamos a darle en formato, columnas, y me aparece 2 o 3 columnas. Las 3 columnas pues ya indican que tendríamos otra acá al frente. Vamos a hacerlo con 2 columnas, que es uno de los más usados, formato, columnas y 2 columnas. Ahora si se fijan, aquí me aparece el título, termina acá y se pasa a la parte derecha. Bueno, ahí cometí un error. Bueno, aquí están las fotos también en la parte izquierda y aquí tenemos fotos a la parte derecha. Parte izquierda, parte derecha, parte izquierda, parte derecha, parte izquierda, parte derecha. Entonces, pasamos de tener 13 páginas a solamente tener 6. Se disminuyó a la mitad el número de páginas. Solamente al pasar ese formato a 2 columnas. Entonces, claramente esto no se utiliza en todos los documentos. Imagínense en una carta hacer utilizar 2 columnas, no es lo correcto. Pero para informes de empresas, informes de universidades, informes de plantas, informes, bueno, sobre todo en temas de informes laborales, por ejemplo, cuando es muy común las personas que trabajan en alcaldías que tienen que entregar informes seguido, y es mucho los errores que cometen y necesitan tablas, bueno, todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, esas personas que trabajan en alcaldías de alguna manera tienen que entregar ciertos informes pues a las oficinas que trabajan y no saben sacarle el máximo provecho a esta parte de las 2 columnas y terminan entregando informes de 180 páginas, 200 páginas, que las pueden resumir a 80, 70, y termina siendo información que se puede mostrar en 2 columnas. Claramente, no todo se puede mostrar en 2 columnas. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendamos. Por ejemplo, si yo solo quiero que de la página 8 en adelante sean columnas, pues selecciono de la página 8 en adelante y le doy formato, columnas, 2 columnas. Entonces, esto se aplica solamente a la parte que yo seleccione. Fíjense que aquí tengo todavía una columna y de aquí en adelante empecé a tener 2 columnas. Entonces, se le puede aplicar 2 columnas, se puede aplicar una columna y 2 columnas al mismo tiempo en un documento, sí se puede. Y es muy común usarlo. Por ejemplo, al principio del documento una columna y ya cuando usted empieza a adjuntar fotos, a adjuntar tablas, a adjuntar todo lo de adjuntar evidencias y adjuntar contenido, lo puede dividir en 2 tablas, que le va a ahorrar mucho espacio y la persona que lo lee lo va a entender de una mejor. ¿Listo?
Tenemos viñetas y numeración, esto ya también lo habíamos mencionado, que son para listas. Realiza listas, realiza de elementos. Eso es todo. Aquí, por ejemplo, si yo tengo ok, tenemos dos columnas. Entonces vamos a hacer una prueba con... Vamos a organizar esto aquí porque... Listo, aquí estamos trabajando. Entonces, vamos a crear una pequeña lista, que sería, por ejemplo, listo. Sería, por ejemplo, el tema de las materias que estamos viendo. Por ejemplo, informática, marketing digital. Vamos a ver qué otras materias están aquí. Están. Ahora no las encuentro. Acá está. Atención a la primera infancia. Bueno, para algunos. Método Domain. Bueno, con eso podemos hacerle. Entonces aquí tenemos ciertos elementos que yo los puedo listar y les puedo agregar viñetas. Aquí ya lo habíamos mencionado, listo. Ya habíamos visto lista de tareas o tenemos lista con viñetas. Y aquí tenemos esas mismas opciones, viñetas y numeración. Entonces yo puedo indicar, por ejemplo, que puedo tener 1, después de 1 puedo tener A, B. A ver cómo les podemos organizar mejor esto. Y aquí podemos tener informática, otro grupo de materias. Bueno, tenemos otro grupo aquí para inglés, etiqueta, legislación, proyectos. Entonces tenemos, por ejemplo, dos listas. ¿Y esto qué me va a permitir? Formato. Me va a permitir Hay una listar. compañera que tiene el micrófono abierto. Listo. Entonces me va a permitir realizar la numeración de de estos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con la primera lista. Formato, viñetas y numeración. Las viñetas ya la encontramos acá. Lo que no hemos visto es la numeración. Entonces, por ejemplo, si escojo la primera opción, él me enumera de 1, 2, 3, 4, bueno, así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Hay una opción que se llama tabulador. Cuando yo le doy ahí, él me crea como él me reconoce, y la tecla tabulador, vamos a mencionarla acá. La tecla tabulador es esta que encuentran en, bueno, sus teclados, en los celulares. Esta parte también se puede hacer dejando el espacio. Listo. Tecla tabulador. Eso va referente acá. Entonces, él lo que me va a hacer es, al yo presionar esa tecla antes del texto, lo desplaza hacia la derecha. Listo. Desplaza hacia la derecha.
desplace la flecha. Ahora yo puedo numerar y él me va a reconocer como principal elemento informática y dentro de los demás me reconoce las otras materias. Vamos a hacerlo, ¿listo? Esto no se utiliza mucho en ciertos casos, pero es importante que más o menos sepamos cómo funciona. Listo, tenemos acá. Y si se fijan, ahora me reconoce 1 y me marca, a partir de 1 me marca A, B y C. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque él está reconociendo que dentro de informática tenemos A, B y C. Informática como elemento principal y tenemos marketing, atención a primera infancia, método MIND como elementos secundarios de informática. Listo. Entonces, esto es lo que me permite esa numeración. Fíjense que lo podemos hacer de las dos maneras, numeración normal o numeración por elementos principales. Esta es la numeración normal o numeración por elementos principales, que sería la de 1 y así sucesivamente cuando tengamos, por ejemplo, aquí tenemos, si creamos otro encabezado y volvemos a agregar tabulador, el siguiente lo va a tomar como 2 y así A, B, C nuevamente. Entonces son los dos tipos y aquí vamos a crear el de las viñetas. Incluso ese ya lo habíamos visto. Listo. Bueno, aquí abajo proyectos, vamos a crear ese. Y vamos a cambiarlo a viñetas. Formato y viñetas. Vamos a colocarle estos. Y entonces ahí ya me cambió algunos elementos a viñetas. Eso es todo. Solamente es para crear listas de elementos puntuales o elementos necesarios. ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos encabezados y pies de página, ya lo vimos, en el menú insertar aquí también los tenemos, encabezados y pies de página, es lo mismo, no es necesario verlo nuevamente. Números de página también ya lo vimos. Orientación de la página. Estos que tenemos acá, estos dos ya los vimos en el menú insertar. Listo. No es necesario repetirlos, son las mismas opciones. Menú insertar. Listo. Ahora, ¿qué es la orientación de la página? La orientación de la página es cómo yo voy a ver la disposición. ¿Qué es la disposición? Cómo se percibe. Si los estoy confundiendo aquí ya se va a entender más. Normalmente nosotros la página la encontramos de manera vertical. ¿Listo? Vertical. Esta es la forma en la que encontramos. Y así la encontramos. Fíjense que aquí tenemos la página vertical. Ahora, esa disposición, o esa forma que yo la puedo visualizar, la puedo cambiar. Yo la puedo cambiar a disposición horizontal. ¿Qué me va a permitir? Pues verla como si estuviera girada. Lo que acabo de hacer. Horizontal. Vamos a hacer el ejemplo. Formato, orientación de la página y vamos a cambiarla a horizontal. Y dentro del documento. Y ahí ya se aplicó el formato horizontal. Entonces ya se ve que es más ancho. Incluso la tabla se ve mejor. La tabla sí se ve muy bien. Entonces, esto es dependiendo de las necesidades. Para documentos importantes como cartas, gestión, informes, lo más necesario, sí es importante tener referencia de lo que es el formato vertical. Pero depende de las necesidades. Si usted necesita hacer una tabla e imprimirla, lo mejor es formato vertical. ¿Listo? Perdón, horizontal. Volvamos al vertical. Y aquí incluso me dice, ¿quieres aplicarle
a todo el documento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay unas páginas que pueden estar en vertical y hay otras páginas que pueden estar en horizontal. Esto es dependiendo del contenido o de la necesidad. Normalmente siempre se da todo el documento porque esto puede o generar eh, daños. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos saltos de página o contenido que se pasa de página, entonces vamos a tener ahí pequeños cortes. Normalmente cuando se hace esto en un documento, es importante que se aplique a todo el documento. ¿Listo? Dejémosla en vertical, que aún no la estamos acostumbrados a ver. ¿Listo? Formato. Tenemos cambiar el formato sin hojas. Bueno, esto lo que me permite es tener un formato como si no tuviera hojas establecidas. Si se fijan, es solamente un espacio de trabajo y no tiene esas divisiones. Fíjense que tenemos aquí eh, la línea completa, no se corta en ningún momento la página, incluso tiene mucha más sangría, ¿listo? Pero nosotros lo necesitamos como páginas. Esto es una opción que viene ahí de más y lo podemos hacer de esta manera. Listo. Y aquí ya volvemos a tener el formato de páginas, que es el que usamos normalmente. Es el que muestra la página, se corta y continúa la siguiente. Qué pena. Listo. Bueno, continuamos. También tenemos lo que es el formato de una tabla, el formato de una imagen y el formato de líneas. Vamos a hacer el ejemplo con el formato de una tabla. Tenemos una tabla ya creada. Esto es una tabla. Para aplicar formato a una tabla, sencillamente nos paramos en la parte superior y nos aparece unos punticos. Incluso aparece ahí una manita y dice mover tabla. Le damos un clic ahí y eso me selecciona la tabla de alguna manera. Nos vamos al menú formato y me dice tabla. Y yo puedo modificar, yo puedo insertar filas arriba, insertar filas abajo, insertar columnas a la izquierda, insertar columnas a la derecha, eliminar filas, eliminar columnas, eliminar tabla. Esto incluso lo vamos a entender mejor en el siguiente tema, que es todo lo de Google Sheets. Pero normalmente estas opciones las vamos a ver mejor allá, completamente. Pero esto me permite modificar la tabla. Listo. En resumidas opciones me permite modificar la tabla. No nos afanemos tanto por esta parte porque nos va a quedar muy claro en el siguiente tema. Listo. Página. Esta. Me permite modificar la tabla. Entonces, algo muy interesante que me parece a mí es que hay vamos a darle aquí formato, bueno, se me selecciona formato, tabla, y hay una opción que se llama propiedades de tabla, que incluso me dice diseños rápidos, superior izquierdo, centrado, y empieza usted a modificarlo, ok, ya puedo centrar acá, bueno, referente a la tabla se puede ajustar, los márgenes se pueden aumentar, mover, si cuando lo queremos mover el texto o corregir en esta página. Bueno. Estas opciones no se utilizan mucho. Normalmente lo que más se utiliza de esta parte es el tema que dice colores. Borde de la tabla, por ejemplo, el color azul de 2.25 puntos. Color de fondo de la celda, podemos darle un color azul también. O esto solamente se lo estoy aplicando a una celda. Yo puedo seleccionar aquí y color de celda. Todas las celdas se aplican un color. Normalmente esto se hace para los colores. Listo. Y ya empieza a tomar forma. Pero el resto de temas, bueno, el resto de apartados, entonces se va modificando. Se selecciona la cantidad y, por ejemplo, yo puedo alinear el contenido en toda la mitad o puedo alinearlo en la parte inferior, en el medio, superior, en fin. La próxima clase vamos a
enfocarnos un poquito más en esto para tenerlo claro. Este era como un preámbulo de la modificación de tablas, pero ya la próxima clase lo vamos a abordar mejor y en el siguiente tema va a quedar incluso más claro, que es todo lo de Google Sheets. Listo, chicos, quedamos así hasta hoy. Me queda pendiente darles la información. Vamos a